exposición del tercer presupuesto procesal en lo que corresponde al peligro de fuga. En ese sentido, el Ministerio Público va a hacer la exposición de los domicilios que tiene registrado precisamente la persona de Augusto Bedoya Cámara. Respecto al arraigo en el país, la base de datos de la RENIEC indica de que dicha persona registra como domicilio en Avenida Carlos Porras Osores, 402C, San Isidro. Hay que señalar que, hecha la consulta también a la base de datos de SUNAT, en el RUC como persona natural 182 69 48 17 también registra dicho domicilio. Se hizo la constatación domiciliaria precisamente en el domicilio y a la vez se hizo el allanamiento en dicho domicilio y en efecto dicha persona tiene o registra como domicilio el anteriormente indicado. Respecto a actividad laboral conocida, debemos señalar que esta persona, voy a ir primero a la facilidad para poder salir del país y voy a hacer mención al registro de migraciones que ha sido remitido con el oficio 746-2018 migraciones. Y aparece el siguiente registro. Registra una salida del 26 de febrero del 2018 y el retorno el 3 de marzo del 2018. Ahora, antes de continuar, debo dejar también constancia para este indicador que es el peligro de fuga, que también esto puede ser tomado como una conducta dentro del proceso, porque el 26 de febrero del 2018, Augusto Bedoya Cámara, conjuntamente con Jaime Yoshiyama Tanaka, salen del país en la fecha que Jorge Enrique Simoes Barata los indicaba a ambos como las personas receptoras de este dinero. El siguiente registro se tiene el 8 de mayo del 2017 a la Argentina, el anterior era a Estados Unidos, este es a la Argentina, el retorno es el 12 de mayo del 2017. El 19 de diciembre del 2016 a Holanda y retorna el 2 de enero del 2017 de Holanda. El 6 de julio del 2016 con retorno el 13 de julio del 2016 a Estados Unidos. El 1 de octubre del 2015 con retorno al 8 de octubre del 2015 a Estados Unidos. La salida el 9 de septiembre del 2015 a Estados Unidos, el retorno el 19 de septiembre del 2015 a Estados Unidos. Salida a Estados Unidos el 21 de diciembre del 2014, el retorno es el 5 de enero del 2015. La salida es el 7 de julio del 2014 y el retorno es el 15 de julio del 2014. La salida siguiente es el 20 de diciembre del 2013, retorna el 2 de enero del 2014 de Holanda, en ambos casos. La salida es el 4 de mayo del 2013 a Estados Unidos y el retorno es el 11 de mayo del 2013 a Estados Unidos.
El retorno, la salida siguiente es el 17 de julio del 2011 a Francia y el retorno es el 30 de julio del 2011 a Francia. La siguiente es el 22 de diciembre del 2010 a Estados Unidos y el retorno el 1 de enero del 2011. Como usted ve, y estamos determinando, dicha persona tiene la capacidad de desplazarse al exterior del país según el registro migratorio. De igual manera, debo indicar que la persona, en lo que corresponde a su cónyuge, si bien registra el mismo domicilio, se registra un predio a nombre de dicha persona, según la consulta que se hace a la SUNAT, en la siguiente dirección: numeral 14A, piso 2, Fundo Ollague, Pueblo Libre, Lima, Lima. Bien. Entiendo de que... y en este punto sí quiero señalar algo, señor magistrado, y dejar constancia expresa, porque se ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de una información que no es exacta. El Ministerio Público, por ningún motivo, está concurriendo a algún centro educativo de los hijos o hijas de las personas que están siendo investigadas. Niego rotundamente esa falaz información de que el Ministerio Público o el despacho que jefaturo haya dispuesto que algún fiscal se apersone o se acerque a algún centro educativo de algún menor de edad vinculado a los investigados. Eso lo tengo que decir porque lamentablemente hay informaciones que no son exactas y que se están lamentablemente divulgando sin la capacidad que el Ministerio Público, en este caso representado por mi persona, pueda rechazarlas, y este es el único medio con el cual cuento. Bien, en ese sentido ya corresponderá a la defensa pues acreditar si en efecto o no tiene este arraigo domiciliario familiar. Porque ya he venido repitiendo en el desarrollo de estas audiencias, los presupuestos que motivan al Ministerio Público a solicitar esta medida son, entre otros, la gravedad de la pena, que va a ser una pena efectiva, la importancia del daño resarcible, prestadas las declaraciones del investigado, tanto el 16 de mayo del 2018, el 7 de mayo del 2018 y el 16 de octubre del 2018, el investigado en ninguna de ellas ha manifestado algún tipo de arrepentimiento, reconocimiento para resarcir el daño causado. La naturaleza del delito nos lleva a determinar de que en efecto han habido bienes jurídicos que se han visto afectados, que a través de la inserción de este capital ilícito se ha buscado orientar la decisión ciudadana a través de el aprovechamiento precisamente de dinero para una campaña publicitaria que no ha sido equitativa. La conducta o el comportamiento. El 12 de diciembre del 2017, si bien hay una inconcurrencia de Bedoya Camere Augusto como testigo a declarar, simplemente lo hago presente, pero sí hago mención el acta de inconcurrencia del 9 de marzo del 2018 de Augusto Mario Bedoya, que fue citado a declarar en la presente investigación, lo cual no se pudo llevar a cabo, se tuvo que levantar el acta de inconcurrencia. La declaración llevada el 16 de mayo del 2018
por Augusto Bedoya Cámara puede ser un indicador del comportamiento que esté asumido en el proceso. Obviamente respetando que la persona tiene esa garantía a guardar silencio, pero también puede ser evaluado desde el momento que la persona renuncia a esa garantía y decide declarar. Y lo digo porque cuando se le hace la pregunta, diversas preguntas, voy a dar lectura de algunas a esta declaración de la fecha señalada, respecto a personas vinculadas al proceso, por ejemplo en la pregunta número 7, si conoce usted a la persona de Johanna Sasaki, indica no, pero en cualquier caso me remito a mi declaración del 29 de enero, donde se me presentó una larga lista de personas para determinar si las conocía o no. Pregunta 8, respecto a Melissa Keiko Sasaki, me remito a mi respuesta anterior. Oscar Moritani Kutsuma, me remito a mi respuesta anterior. Patricia Moritani, me remito a mi respuesta anterior. John Lee Lee, me remito a mi respuesta anterior. Sil John Lee, me remito a mi respuesta anterior. Pedro Motonoshi, me remito a mi respuesta anterior. Efraín Goldenberg Schreiber, decide responder ahí sí, sí, aproximadamente, lo conozco desde el año 1980. Juan Carlos Luna, no lo conozco, me remito a mis respuestas anteriores. Carlos Rogelio Luna Venero, no lo conozco, me remito a la declaración del 29 de enero. Miguel Miclo Blanco Matsuno, no lo conozco, me remito a mi respuesta anterior. Y así. ¿Y por qué hago mención precisamente a estos aspectos? Porque la declaración a la que él hace referencia no corresponde a la presente carpeta de investigación. Y a través de este mecanismo de defensa, lo que hace es, nos ponen dos escenarios. Primero, que el Ministerio Público venga a alegar a usted que debe hacer empleo de actos de investigación de otra carpeta. Porque la propia persona entrevistada o el declarante nos está habilitando. Me remito a la declaración de otra investigación. Pero hemos dado cuenta que en el desarrollo de esta audiencia son las propias defensas que finalmente se están oponiendo a estos actos de precisamente hacer este traslado de ese acto de investigación al presente proceso. Pero esto nace a consecuencia que son los propios testigos, y en este caso, disculpe, los propios investigados, que deciden remitirse a actuaciones de otros procesos. Y en el ejercicio de su derecho y el respeto del derecho de defensa que tiene el Ministerio Público, transcribe finalmente las respuestas que ellos han señalado. Pero hemos dado cuenta de que los propios abogados son quienes están cuestionando finalmente esta actuación del Ministerio Público, pero que parte precisamente de la conducta o el comportamiento que ha tenido su patrocinado en el desarrollo del proceso. Finalmente, en la investigación, en esta presente investigación, no se ha podido recibir una adecuada declaración por esta situación que he mencionado. Había mencionado, señor juez, comportamiento dentro del proceso y había señalado ese viaje que tuvieron Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámara, precisamente una vez que se tomó conocimiento de la declaración de Jorge Enrique Simões Barata. Y dentro de las pocas respuestas que pudimos obtener en la declaración del 16 de mayo del 2018, se le hace esta pregunta. Y él indica que encontrándome en la sala de espera antes de abordar el avión, luego de haber pasado los controles de seguridad e migraciones, vi llegar al señor Jaime Yoshiyama, con quien nos saludamos y abordamos junto el avión. Estas dos personas, una vez que se toma conocimiento, deciden salir del país, con lo cual se tiene indicadores altos del comportamiento que han prestado en el desarrollo del proceso. Respecto al peligro de obstaculización, debo señalar que finalmente la conducta procesal
con el peligro de obstaculización pueden tener pues indicadores que pueden confluenciar en algunos conceptos similares. Y es que estamos precisamente imputando organización criminal. Y en ese sentido, se determina de que al ser parte de esta estructura, o de esta parte de esta organización criminal, el desarrollo, como se ha realizado estos actos de blanqueo de dinero, han determinado precisamente el uso de información que no es cierta, o la falsificación de información a las entidades de la fiscalización electoral. Ya lo he explicado en el primer presupuesto procesal, precisamente que el fraude a través de las aportaciones, tanto en San Martín como en Lima, nos pueden dar indicadores del empleo que pueden utilizar en estas personas, y en este caso Augusto Bedoya Cámara, para modificar, falsificar elementos de prueba. Porque por la propia conducta desplegada para captar el dinero ilícito, nos tiene que dar un indicador de que en efecto esta persona es pasible de obstaculizar el desarrollo de la investigación. Y he hecho referencia precisamente que el testigo protegido 55.3/2017, en sus declaraciones tanto del 14 de octubre como del 17 de octubre, y la última, brindada el 31 de octubre del 2018, nos ha hecho referencia precisamente cómo es que se viene desplegando actos para obstaculizar el desarrollo de la investigación. El testigo protegido 2017-55.3 nos ha ubicado en un escenario vinculado a las influencias que han tenido y tiene precisamente Augusto Bedoya Cámara como parte de esta organización en interferir en las decisiones judiciales a través de César Inostroza Pariachi, como ya lo señaló el testigo protegido 2017-55-4, buscando de que la casación vinculada a uno de estos casos llegara a esa instancia, y en el caso del 2017-55-2003, a través de quien representa a la institución del Ministerio Público, el fiscal Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, no porque lo diga este representante del Ministerio Público, sino porque lo dice los propios testigos protegidos que se han acercado a la Fiscalía. Y en ese sentido nos ha hecho entrega de los chats que se ha hecho mención tanto en el primer presupuesto procesal de la presente sesión, como en este momento que estoy señalando, en donde se ha manifestado y se manifiesta cuáles son las claras intenciones precisamente para perjudicar el desarrollo de estas investigaciones. No solamente lo que implica tomar un control a través de la institución del Ministerio Público, a través de actos de presión que estaría siendo sometido quien representa a la entidad del Ministerio Público, sino también contra quien tiene que sostener el caso en este momento, el fiscal acá presente. No solamente es este testigo protegido, sino también ya hemos dado cuenta de otro testigo protegido, el 2017-55-8, que he tenido que dar lectura del íntegro de su declaración, en donde él señala de que solicita la reserva de su identidad porque existe un alto grado de posibilidad de presión o coacción hacia su persona por militantes de partido de Fuerza Popular, precisamente el partido o el grupo a quien el señor abogado señala de que su patrocinado pertenece. 2. Ha señalado el testigo protegido, y esta es una consonante en todas las declaraciones de los testigos e investigados, tienen temor por la integridad de su familia. Ha sido expreso al señalar por sus 3 hijas menores, contra quienes se puede utilizar mecanismos que pongan en riesgo su integridad, el temor de que militantes agraden a su familia. Precisamente, Augusto Bedoya Cámara forma parte de este grupo que está interesado en que las investigaciones no continúen
y haya precisamente este nivel de entorpecimiento, que se ha visto materializado no solamente por la cantidad de testigos protegidos, y que solamente por una mención estoy trayendo a colación este tercer presupuesto procesal, sino que los propios investigados, como Lulit Sánchez, ¿dónde está? Sánchez Bardales, quien ha hecho referencia en su declaración del 15 de octubre del 2018 de los actos por los cuales fue coaccionada para brindar una declaración inexacta, Liz Document Marrique, su declaración del 15 de octubre, Pedro Lealarce Llanos, del 15 de octubre, Eric Mato Monge, tanto su declaración del 16 de octubre del 2018, como la que se ha dado lectura, la última, del 16 de octubre del 2018, que nos ha dado cuenta que precisamente una vez de lo sucedido con juez Cesarino Stroza, Jorge Yoshiyama, parte del grupo en los cuales se encuentra Augusto Bedoya Cámara, se sentían preocupados por lo que iba a ocurrir. Precisamente el temor era de que se conducieran las investigaciones. El investigado Ítalo Pacha Quiñones, en su declaración del 23 de octubre del 2018, nos ha señalado de la misma manera el riesgo que siente para brindar dicha declaración. Por eso consideramos, señor magistrado, que respecto al peligro de obstaculización es alto. Es tan alto que la pluralidad de imputados, los cuales se están acercando ya al Ministerio Público, nos evidencia precisamente que hay un nivel en el cual se tiene que asegurar el desarrollo de este proceso de testigos, que son los que han participado en las aportaciones, y peritos, atendiendo a que esta es una investigación científica que finalmente nos va a tener que llevar a determinar un análisis pericial correspondiente. En ese sentido, tenemos que asegurar el desarrollo del proceso, y en el caso, como ya lo he manifestado, de Augusto Bedoya Cámara, se presenta este peligro de obstaculización en riesgo de la investigación. Eso sería todo respecto al tercer presupuesto procesal. Muy bien, vamos a correr traslado a la defensa sobre el peligro procesal. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado. Respecto a este tema, tenemos que establecer que la Fiscalía no ha podido desacreditar arraigo personal, familiar, domiciliario o laboral de Augusto Mario Bedoya Cámara. En tanto, desde el 16 de marzo del 2018 nosotros le hemos presentado abundante documentación, y acá dejamos una copia a cargo del escrito, y ya lo tiene la Fiscalía, de los arraigos personales, laborales, familiares de mi patrocinado, en el cual se establece pues que aparte de ello también tiene una hija menor de 14 años que estudia en la localidad, y que mi patrocinado tiene un domicilio cierto que no ha podido contradecir mi ilustre colega mi ilustre colega de la Fiscalía. Respecto a la facilidad para salir del país de mi patrocinado, señor magistrado, usted puede ver, de acuerdo a las fechas que ha descrito el señor representante del Ministerio Público, es que él siempre ha vuelto a los días de estos viajes al extranjero. Y asimismo, tenemos que señalar pues que la casación 631-2015 de Arequipa establece pues que ni siquiera el hecho de tener familiares en el extranjero o de haber nacido en el extranjero puede establecer un riesgo o un peligro de fuga, mucho menos pues es que si una persona tiene domicilio en la localidad, familiares en la localidad, trabajo en la localidad, pueda ser óbice para establecer peligro de fuga sus viajes al extranjero. Respecto a la gravedad de la pena, daño a resarcir, arrepentimiento o reconocimiento que refiere el señor representante del Ministerio Público, estos hechos vienen relacionados directamente al primer presupuesto, a los graves y fundados elementos de convicción, los cuales hemos rechazado enfáticamente en tanto se basan en una declaración de un único testigo
y que posteriormente empieza a hilar el señor fiscal a través de una hipótesis no corroborada. No hay elementos de corroboración. Respecto a la conducta procesal de mi defendido, de acuerdo a la declaración a la cual hace referencia mi ilustre colega de la Fiscalía, tenemos que decir que esta defensa solicitó la acumulación de la carpeta 80-2017, de la carpeta 55-2017, de la que nos ocupa en este momento, la carpeta 80-2017. Acá está nuestro escrito de acumulación de 4 de marzo del 2018, un escrito pequeño corrigiendo el error material de la numeración, y la resolución donde la Fiscalía nos ha dado respuesta. Nosotros, señor magistrado, hemos establecido en más de una ocasión que la Fiscalía ha tenido 2 investigaciones paralelas respecto a 2 hechos idénticos, por los cuales se les ha hecho 2 declaraciones iguales, en las cuales mi defendido ha tenido que responder las mismas preguntas, tanto para la carpeta 80 como para la carpeta 55, siendo que ambas están vinculadas a hechos ocurridos en el 2011 del partido político Fuerza 2011 en la campaña presidencial de ese mismo año, y que el señor representante del Ministerio Público, sabiendo, pese a saber que hay una prescripción a una doble incriminación, no ha hecho caso al mismo. Hago entrega de los escritos y de la resolución con la cual no acepta la acumulación. Después, cuando habla pues de la renuncia, de la garantía de declarar, y que esto es una manifestación de una organización criminal, reiteramos, señor magistrado, no hay una imputación concreto directa respecto a Augusto Mario Bedoya Cámara. Se le atribuyen las acciones de fulano, sutano, perencejo. En ningún momento, señor representante del Ministerio Público, el señor representante del Ministerio Público ha podido establecer qué actitud o qué hecho obstruccionista ha ejercido Augusto Mario Bedoya Cámara, más allá de ejercer su derecho a declarar o en su momento a guardar silencio. Por su parte, habla pues de las influencias con el entonces magistrado Inostroza Pariachi, con el fiscal de la Nación, el señor Chávarri, los testigos protegidos y el chat. Señor magistrado, se hemos señalado y ya le hemos hecho patente que desde el 2014 mi defendido ya no era secretario nacional de Economía. Entonces, ¿qué poder de decisión, qué predicamento podía tener en un partido político en el cual ya no tenía un cargo de tal atención? El señor representante del Ministerio Público nuevamente cae en su hipótesis, y su hipótesis que tiene una pretensión carcelaria, reiteramos, no puede establecer sencillamente porque tal persona dijo algo o tal persona dijo otro, cuando nada de ello vincula, menciona o refiere a Augusto Mario Bedoya Cámara, señor magistrado. Finalmente, respecto a el temor que tienen los testigos protegidos y que hay un grupo interesado al cual estaría adscrito mi defendido respecto a a que no prospere la investigación que está siendo llevada por el señor representante del Ministerio Público, nuevamente cae en lo mismo, señor magistrado. Que nos diga qué acción, que nos diga qué decisión o qué recurso ha planteado la defensa o mi defendido de manera individual para establecer que hay un entorpecimiento de la actividad probatoria. Eso, señor magistrado, lo rechazamos tajantemente, en tanto el señor representante del Ministerio Público no puede atribuir a través de acciones de terceros o cuartos, que entendemos estamos ante una imputación o ante una investigación a una presunta organización criminal, pero que si no puede establecerse la vinculación directa de mi defendido a esta, más allá que por una sola declaración, que es la del señor Jorge Enrique Simoes Barata, que vamos a hacer un agregado ahí, nosotros hemos solicitado interrogar en su momento y que no se nos ha permitido, puesto que la primera declaración fue sin nuestra presencia, mal podemos, pues, señor magistrado, darle crédito a la misma, habiendo referido anteriormente las contradicciones y
los desmentidos que incluso otras personas han hecho respecto a la misma, a tal declaración. He concluido. Muy bien, hemos concluido con el peligro procesal. Vamos a la réplica, entre 7 a 10 minutos como máximo, ¿ya? Para cerrar este tema. Señor magistrado, lo que el Ministerio Público alega y ha alegado en el comportamiento procesal es de que esta es es una técnica que puede tener dos aspectos, ¿no? Dependiendo el momento en el cual la defensa lo alega. A nivel de esta investigación, a nivel de su despacho, o bajo la jurisdicción del primer juzgado de investigación preparatoria, se le recibe la declaración a Augusto Bedoya Cámere. Bueno, en la primera citación no concurrió, el abogado defensor no nos ha indicado el motivo o la justificación, pero luego, cuando concurre en una segunda citación, su respuesta señala o implica en que se remite a una declaración de otro proceso, de otro caso, que corresponde a la jurisdicción ya o a la competencia, perdón, de otro juez. Bien, y el abogado dice, pero precisamente es porque hemos presentado una acumulación, o hemos solicitado la acumulación. Cuando el Ministerio Público, alegando precisamente que son los propios investigados que a través de sus respuestas nos están remitiendo a actuados de otras investigaciones en el desarrollo de la audiencia, han indicado de que es prohibido contra la ley que el Ministerio Público está haciendo mención a actuados de otras investigaciones. Bien, pero yo saludo que el abogado defensor el día de hoy, en este momento, me esté habilitando a hacer uso, entonces, de la declaración de su patrocinado, que fue acompañado como elemento de convicción, la declaración prestada el 31 de enero del 2018. El propio abogado nos está indicando el día de hoy, o nos está autorizando precisamente a que se haga uso de esa declaración, porque indica de que allí están las respuestas indicadas. Bueno, entonces, en esta declaración, por ejemplo... ¿Qué fecha es, doctor? 31 de enero del 2018. En otra carpeta. Que ha sido también acompañado como elemento de convicción, pero por la sutileza del debate no lo habíamos hecho uso hasta que nos habilitara la propia defensa. Habiéndonos habilitado la defensa, entonces voy a hacer uso a la misma. Indica de que el señor Augusto Bedoya Cámere tiene un condominio con su primera cónyuge de un departamento en Pasaje de la Libertad, sin número, Punta Hermosa, adquirido en el matrimonio hace más de 25 años. Cuando hice mención, señor magistrado, precisamente a los predios que registraba la persona de Augusto Bedoya Cámere en la SUNAR, había indicado de que solamente se consignaba registrado el de calle Carlos Porras Osores 402C. Hice también mención al predio de su cónyuge, que no es precisamente este que estoy mencionando, y que por lo tanto podemos determinar de que los predios de que la persona declara no se encuentran registrados en su integridad ante el registro público correspondiente. Con lo cual podemos determinar, sí, pues, actos de ocultamiento, de información, probablemente para evitar o evadir algún tipo de medida cautelar patrimonial que se pudiera pretender plantear. Pero también debo señalar de que esta declaración nos habilita para indicarle a usted de que la persona sí tiene pues posibilidades para irse del país, no solamente por el movimiento migratorio, sino como él lo ha indicado, en el extranjero tiene una cuenta en el Bank of America con sede en Nueva York, que es una cuenta de inversiones administrativas,
entonces tenemos un elemento más de que la persona sí tiene precisamente posibilidades de irse del país. Ahora bien, señala en esa declaración que el abogado me ha habilitado respecto a Jorge Enrique Simões Barata. Claro, y él reconoce que lo conoce. Indica que lo conoce del mundo empresarial. No tiene amistad ni enemistad. No guarda relación social con dicha persona. La declaración fue prestada el 31 de enero del 2018. Yo no voy a afectar la garantía que tiene la persona de declarar o declarar hechos que no sean ciertos. Finalmente es la estrategia de la defensa. Pero el 26 de febrero de ese año, Jorge Enrique Simões Barata nos hizo referencia más allá de una simple relación producto de actividades empresariales. Nos hizo referencia precisamente de que él fue una de las personas que le solicitó ese dinero. Ahora bien, el abogado defensor nos presenta documentación que yo lamentablemente sí, pues lo tengo que indicar, que no es información o documentación actualizada, porque ha presentado un escrito con un sello de recepción del 16 de marzo del 2018. Entiendo de que esta es información que el abogado seguramente alegará de que ha sido presentada a la carpeta fiscal, pero no es documentación que nos pueda dar una cierta certeza, atendiendo de que de marzo a octubre han transcurrido algunos meses y la situación que puede ser favorable respecto a una determinación de arraigo laboral o domiciliario ha podido cambiar. Finalmente concluyo que es un hecho de conocimiento de su judicatura y también de parte de la defensa, y espero que no se alegue respecto a un hecho nuevo o no conocido, sino un hecho precisamente de conocimiento judicial, que se encuentran congeladas las cuentas en dólares, tanto del investigado Bedoya como del investigado Yoshiyama. ¿Y por qué lo digo en este momento, señor magistrado? Porque en la única declaración que Augusto Bedoya Cámara aceptó declarar, que no es la que corresponde a esta investigación, sino que hemos tenido que incorporarla para este caso, y gracias al aporte del abogado defensor, en el desarrollo de ese acto indagatorio del 31 de enero del 2018, Augusto Bedoya Cámara no indicó precisamente esas cuentas, ni el monto de esas cuentas que fueron finalmente congeladas por su judicatura, y lo cual ha sido confirmado por segunda instancia. Eso sería todo. Defensa técnica. Sí, señor magistrado. Nos sorprende ingratamente que el señor representante del Ministerio Público pretenda señalar pues que una cuenta en el extranjero implica un peligro procesal. Deberé tener más cuidado yo si pienso tener una inversión en el extranjero, puesto que podría ser pasible a una prisión preventiva. Pero más allá de eso, tenemos que señalar también pues que mi ilustre colega de la Fiscalía ha tomado la declaración. Si me la podría prestar un minuto, por favor, doctor. Sí, adelante. Le rogaría, le agradecería. ¿Requiere unos minutos? No. Cuando señala acá mi ilustre colega de la Fiscalía, la declaración de mi defendido, acá señala también cuál es el domicilio real actual de Augusto Mario Bedoya Cámara. Y dice, Carlos Porras Osores 402, Interior C. Es decir, mi defendido sí ratifica que este es su domicilio real, el cual es incontrovertido, señor magistrado. Eso no lo refiere el señor fiscal. Asimismo habla pues de que mi defendido conociere por
un vínculo por el mundo empresarial del señor Jorge Enrique Simoes Barata. Debemos entender que toda persona que conoce a Jorge Enrique Simoes Barata puede estar vinculado a una organización criminal. La persona que poda su jardín, la persona pues que le corta el cabello, ¿puede ser considerada como parte de una organización criminal, señor magistrado? Esa declaración por parte de Augusto Mario Bedoya Cámara establece pues que él sí quiere colaborar con la justicia, refiere, sí, lo conozco, no tiene miedo de decirlo, pero eso no es óbice para señalar que él ha recibido una cantidad de dinero maculado con conocimiento de origen ilícito en relación a los aportes a la campaña presidencial del 2011. Eso, señor magistrado, es hipótesis. Eso es una suposición, es una declaración de parte de alguien que está interesado, señor magistrado, en evadir la acción de la justicia con un acuerdo con la Fiscalía. Tenemos que evaluar eso, señor magistrado, y tenemos que señalar, pues, que esta persona obtendrá, el señor Barata obtendrá un beneficio, él y la empresa que representa. A partir de sindicar a personas que muchas veces pueden que no estén vinculadas a la presunta organización criminal que hace referencia el señor representante del Ministerio Público. Asimismo, es muy complicado pues que una persona conozca absolutamente, si es una persona vinculada al tema empresarial, pues conozca todas sus cuentas y todos sus montos. Mi defendido ha referido pues que él está presto a colaborar con la justicia, pero no se puede pretender que en una declaración recuerde pues todas las cuentas, todos los montos y todas las cantidades, pues, señor magistrado. Tanto es así que ha habido un congelamiento que mi ilustre colega de la Fiscalía efectivamente señala se dio a partir de la tramitación de él ante la Unidad de Inteligencia Financiera, y que la sala entendió por abusivo y por tanto levantó el congelamiento de las cuentas en soles, siendo que sus cuentas en dólares actualmente se encuentran inmovilizadas. Eso también debería ser óbice para entender y considerar que mi defendido tiene un arraigo hacia la localidad, puesto que sus intereses también acá, en esta investigación, que siempre ha pretendido ayudar a llevar a un buen término, está afectando su patrimonio y pretende pues limpiar su nombre y recuperarlo. He concluido. Muchas gracias. Hemos concluido entonces con el peligro procesal. Vamos a trabajar ahora con los dos últimos tópicos, los dos últimos temas referidos pues a la proporcionalidad de la medida y al plazo. Creo que podemos trabajar los dos temas en un solo bloque para poder también trabajar el contradictorio. Ministerio Público, adelante. Sí, respecto a la proporcionalidad de la medida, como ya se ha indicado, tenemos que hacer un juicio o una proyección respecto al juicio que usted debe adoptar de idoneidad, necesidad o ponderación a partir de la información que el Ministerio Público le ha venido alcanzando, tanto en el primer presupuesto procesal como en los siguientes. En ese sentido, haciendo un test de idoneidad, consideramos de que la medida solicitada, es decir, la prisión preventiva, es el mecanismo idóneo, atendiendo sobre todo por la naturaleza del delito y la complejidad de la presente investigación. Es decir, a través de esta medida vamos a asegurar precisamente los fines que se buscan en el proceso. Una medida no adecuada o no correspondiente sería, por ejemplo, la comparecencia con restricciones, que si bien implicaría algún tipo de restricción menor, sin embargo, al ser la comisión de este hecho cometido a través por una organización criminal, nos lleva a concluir que en efecto Augusto Mario Bedoya Cámara podría precisamente afectar el desarrollo del proceso, no solamente por la posibilidad de un riesgo de fuga, sino también por el entorpecimiento a la actividad del Ministerio Público. En ese sentido, se considera de que la medida adecuada es, en efecto, la prisión preventiva. Respecto al test de necesidad, la medida
que va a cumplir precisamente los fines que se está buscando con la presente solicitud, es decir, evitar la sustracción a la justicia o que se dificulte el proceso de averiguación de la verdad mediante acciones de entorpecimiento y obstaculización de la averiguación, reitero, de la verdad, es la prisión preventiva. Una medida menos gravosa o menos intensa no va a cumplir con el propósito que señala la norma procesal penal, porque se ha hecho mención, sobre todo en el tercer presupuesto procesal, cómo es que los órganos de prueba o aquellas personas que están siendo vinculadas por parte del Ministerio Público para que brinden su testimonio han señalado actos de coacción o coerción para que puedan modificar su testimonio. Y respecto al test de proporcionalidad o ponderación, definitivamente se está afectando un derecho, pero también hay que tener en cuenta la protección de los bienes jurídicos y en este caso, a través de esta medida, se justifica atendiendo que el delito de lavado de activos implica precisamente una afectación de varios bienes y que precisamente por la tipología de la misma implica acciones como fraude o falsificación, como ya se ha expuesto, que amerita la restricción de este derecho fundamental de Augusto Bedoya Camere. Respecto a la duración de la medida, me reitero en que el artículo 272, numeral 3, señala que la prisión preventiva no puede durar 36 meses. En ese sentido, se es del criterio que por el principio de legalidad esta es la medida y que por el contrario existen los mecanismos para determinar si en efecto con el desarrollo del proceso esta medida se ha vuelto irrazonable, que viene a ser la cesación de la prisión preventiva. Ahora bien, a pesar de ello, se señala que la medida es proporcional y razonable en el sentido de que nos encontramos en una investigación compleja, en una investigación que por la propia naturaleza ya del delito de lavado de activos amerita un plazo adecuado, no solamente para la investigación, sino para poner a la persona finalmente al desarrollo del proceso, es decir, al entablar un probable juzgamiento y se puedan cumplir precisamente los fines que ya ha indicado el proceso. Tenemos 51 personas que están siendo investigadas, tenemos diligencias que han sido señaladas como prueba científica a través de las pericias. Se ha señalado, por ejemplo, pericias grafotécnicas respecto a los vouchers que han sido determinados producto de estos aportes fraudulentos, tanto de los Scotiabank en un número importante de 85, 262, 591 y 40. Se ha cursado solicitudes de asistencia judicial hasta el número de 24 en el presente estadio. Se están requiriendo pericias contables para determinar precisamente la capacidad de los aportantes, quienes han hecho las afirmaciones o su persistencia en el aporte, determinar los ingresos y egresos totales del partido Fuerza 2011 y todo aquel tipo de pericia informática respecto a DVDs, CDs y equipos de cómputos que han sido incautados. En ese sentido, señor juez, se considera que el plazo es razonable atendiendo precisamente a que estamos dentro de un proceso de criminalidad organizada y la propia ley, la 30.077, nos está habilitando para realizar estas diligencias que son de carácter distintos o distintas a un proceso común. En ese sentido, tenga por fundamentado los últimos presupuestos. Muchas gracias. Vamos a correr traslado a la defensa. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Respecto a la idoneidad, nos sorprende que el señor representante del Ministerio Público refiera que o es bien la prisión preventiva o bien la comparecencia simple. Existen otras medidas, ¿no?, que él mismo ha pretendido aplicar, como el impedimento de salida del país. Pero asimismo está la detención domiciliaria también, artículo 290, que establece que cuando puede ser mayor de 65 años, no estoy diciendo que le impongan esa medida a mi defendido, pero es una opción, siendo que Augusto Mario Bedoya Camere tiene 72 años. Asimismo,
bueno, cuando el señor representante del Ministerio Público habla de la necesidad y de la ponderación, precisamente se refiere al entorpecimiento y obstaculización. Hemos referido pues que Augusto Mario Bedoya Cámara se ha presentado cuando ha sido requerido para la autoridad. Y si hemos solicitado reprogramación ha sido o por bien problemas de la defensa, porque en determinadas ocasiones mi defendido se veía impedido, pero la Fiscalía ha reprogramado dichas diligencias y a la reprogramación mi defendido ha concurrido. Respecto a la duración de la medida de 36 meses, señor, cuando habla que es proporcional y razonable, habla pues de 51 investigados, testimoniales y pericias, nos hubiese gustado que el señor representante del Ministerio Público detalle cuántos de esos investigados están vinculados a Augusto Mario Bedoya Cámara, cuántas de esas pericias tienen relación precisamente a la actuación o al hecho atribuido a Augusto Mario Bedoya Cámara, y cuántas de esas testimoniales precisamente son vinculadas a esta persona. No ha desarrollado ello, siendo que contra Augusto Mario Bedoya Cámara únicamente se tiene una declaración no corroborada, señor representante, señor juez, y que por lo cual no se cumple ni con la proporcionalidad ni con la duración adecuada de un plazo de detención de 36 meses de prisión preventiva. He concluido. Muy bien. ¿Algo más que decir? Creo que entre 3 minutos. Nada. Muy bien, vamos a ceder el uso de la palabra al propio imputado. Una hoja, por favor. Donde guste. Donde guste. Si le parece, de acá nomás. Sí, donde guste. Señor, yo vengo a afirmar que Jorge Barata miente. Y voy a explicar por qué, señor. Y por qué su declaración no ha sido no solamente no corroborada, sino contradicha en innumerables ocasiones y en innumerables testimonios. Quiero reiterar algo que ya ha dicho mi defensa técnica. A Jorge Barata lo he querido interrogar desde el mes de abril, señor. Jorge Barata declaró el 28 de febrero, y no como ha dicho el señor fiscal de manera tendenciosa o falsa, que lo hizo el 26, para hacer coincidir la fecha de su declaración con mi salida del país a un viaje familiar. Yo cuando viajé, señor, el día 26 de febrero, todavía no había declarado Jorge Barata. Entonces no es como el señor fiscal pretende que yo viajé porque me tomé noticia de lo que había declarado Barata. Pero voy al tema puntual, señor. Nosotros no hemos interrogado a Barata, lo hemos pedido desde el mes de abril. La declaración de Barata fue incorporada en el expediente recién, señor, en el mes de julio, cuando declaró a fines de febrero. Eso me parece a mí una barbaridad. Está violando el derecho de defensa. No hay forma de que uno se defienda si la declaración de un testigo, porque declaró como testigo, se incorpora recién en el expediente 5 meses después. Lo mismo ha ocurrido, señor, con la declaración de los señores Mameri y Migliaccio, que se realizó en el mes de abril, y esta recién ha sido incorporada en el expediente a fines de septiembre. ¿Cómo es posible, señor, que se garantice el derecho de defensa cuando las declaraciones de los testigos se introducen formalmente en las carpetas con tanta dilación? A mí me parece, señor, que eso no debe ser posible. Entonces voy a señalar en primer lugar por qué las declaraciones de los otros testigos desmienten a Barata. En primer lugar, acá se ha pretendido deslizar la idea de que el señor Marcelo Odebrecht dio una orden. Marcelo Odebrecht no dio nunca una orden. Jamás le ordenó a Barata que hiciera ninguna entrega al partido Fuerza 2011, y muchísimo menos a mi persona. Textualmente voy a leer partes de la declaración de Marcelo Odebrecht, cuando dice que a él le pidieron que destine 3 millones de dólares, se supone, a la campaña de Ollanta Humala, por una cuestión que él entendía geopolítica. Esto es un mandato de Lula. No es que le dijeron, dona tú, no, entrega de mi dinero, dice el Partido de los Trabajadores, entrega de mi dinero esa cantidad. ¿Y qué dice Marcelo Odebrecht? Cuando le dije eso a Barata y a Mameri, la reacción de Barata
fue mala. Esto es sorprendente. La reacción de Barata fue mala. ¿Frente a quién? Frente al jefe de su jefe. Porque acá también se ha hecho creer que Marcelo Odebrecht era jefe de Barata. Y no, señor. Marcelo Odebrecht era jefe del jefe de Barata. Por lo tanto, no tenía una relación directa de mando sobre Barata. En las empresas, señor, se respetan las líneas de mando y no se saltan. Pero dice Marcelo Odebrecht que cuando le dijo a Barata y a Mameri, la reacción de Barata fue mala. Luego, más adelante, dice, ok, y dice Marcelo Odebrecht, expliqué, recuerdo que le expliqué, no dice le ordené, señor, dice le expliqué. Recuerdo que le expliqué, y reitero el expliqué porque más adelante viene otra referencia del mismo tipo. Mira, no sé exactamente si le dije a Barata los 500. Lo puse aquí, refiriéndose a la anotación famosa de su teléfono. Pero lo que sí comenté con él, nuevamente, no le ordené, comenté con él, es, si crees que hay algún riesgo, hazle una donación también a Keiko y soluciónalo. Eso es lo que dice Marcelo Odebrecht. Le dice a Barata, si tú crees que hay algún riesgo, hazle una donación también a Keiko y soluciónalo. Pero antes le había dicho que por razones geopolíticas, Lula le había indicado que entregara del dinero propio del Partido de los Trabajadores 3 millones a Ollanta Humala. En otras palabras, tenía claro Marcelo Odebrecht que el deseo geopolítico de Lula era favorecer al candidato Ollanta Humala. Entregarle fondos a otro candidato era sacarle la vuelta a ese deseo de un superior virtual que era el presidente de Brasil. Pero dice, para terminar esta parte, entonces esa fue la conversación. En otras palabras, Marcelo Odebrecht en ningún momento dice que él le ordenó a Barata nada. Más adelante, cuando hablemos de Migliaccio, volveré sobre el tema, porque la Fiscalía pretende decir que las órdenes de Barata se cumplían sin dudas ni murmuraciones, pero Barata jamás dio una orden. Ante una pregunta del fiscal brasileño, entonces usted ha dicho, y es bueno destacarlo, le pregunta el fiscal brasileño a Marcelo Odebrecht, que usted no sabe si realmente se efectuó ese pago a Keiko, y Marcelo Odebrecht responde, señor, no, yo le sugerí, y reitero nuevamente, le sugerí a Barata, no recuerdo ni si hablé con él específicamente de 500, lo puse aquí refiriéndose a su anotación, pero puedo haberlo anotado y después no haber comentado el monto, pero no sé si hubo la necesidad o no de que él lo hiciera, no lo sé. Marcelo Odebrecht dice, yo le dije, si crees que hay algún riesgo, haz esto y soluciónalo, es tu problema. Es como el padre que le dice a un hijo cargoso, haz lo que quieras, pero está sobreentendido qué es lo que quiere el padre. Eso mismo hizo Marcelo Odebrecht, le dijo a Barata, ante la respuesta, como dice acá, mala de Barata, y más adelante vamos a ver otros términos que utilizan otros testigos, le dijo, mira tú, si a ti te parece, hazlo, pero esta es la decisión geopolítica de Brasil. Voy entonces, señor, a la declaración de otro testigo, que es el jefe directo de Barata. El jefe directo de Barata, señor, es el señor Mameri, no el señor Odebrecht. Mameri dice, en el año 2008 regreso para ocupar el cargo de líder empresarial, es decir, ser un director responsable de un área geográfica específica, en este caso América Latina y Angola. En otras palabras, acá hay dos temas. Uno, que el jefe de Barata era el señor Mameri, que el líder empresarial era Mameri, que Barata jamás fue un líder empresarial. Barata era solamente el empleado a cargo de las operaciones en el Perú. Líder empresarial fue Mameri, su jefe, quien le reportaba directamente a Marcelo Odebrecht. Barata no le reportaba directamente a Marcelo Odebrecht. Dice Mameri también,
permanezco en este cargo hasta el 2015, de modo tal que en todo el periodo, porque si empezó, como dicen, en el 2008 y siguió hasta el 2015, en todo el periodo del que estamos hablando, fue Mameri el jefe de Barata. ¿Y qué dice Mameri respecto a la conversación tripartita que tuvo con Marcelo Odebrecht? Porque Marcelo Odebrecht no podía ordenarle directamente a Barata, aunque fuera el dueño de la empresa, porque hay una línea de mando, y en esa línea de mando estaba Mameri, que era el jefe directo de Barata. Le dice, primero dice, con eso, o sea, con el cargo que él tiene, Jorge Barata viene a ser mi subordinado directo, dice Mameri. Jorge Barata es mi subordinado directo en ese periodo del 2008 hasta el 2014. Entonces, sigue Mameri en su declaración y dice, hubo una instrucción, una orden de Marcelo Odebrecht. En este caso, utiliza dos términos imperativos, instrucción y orden. Tenga presente lo que he mencionado respecto a lo que se le dice a Barata, que le dice, si tú consideras, te sugiero, piénsalo, haz lo que te parezca. Acá no, acá hay una orden e instrucción de Marcelo Odebrecht para que se pagara un determinado monto para la campaña del señor Ollanta Humala. Mameri dice, no Barata, recibí una llamada de Marcelo, como corresponde a cualquier empresa. Es Marcelo Odebrecht quien llama a Barata y le dice, como resultado de esa instrucción que recibí, de inmediato llamé, yo, Mameri, llamé por teléfono a Barata. No lo llamó Marcelo Odebrecht, lo llamó Mameri, porque Mameri era su jefe, indicándole la instrucción. En otras palabras, Mameri le transmite a Barata la instrucción que él había recibido de Marcelo Odebrecht de aportar a la campaña de Ollanta Humala. Y aquí vuelvo a la reacción de Barata, expresada en otros términos por otro actor de la misma conversación tripartita. Jorge Barata reaccionó fuerte. Marcelo Odebrecht había dicho reaccionó mal. Jorge Barata reaccionó fuerte, indicando que no estaba de acuerdo, lo que ya es inusual que un subordinado le diga a su jefe, no estoy de acuerdo, y menos que le diga a su jefe, que le diga al jefe de su jefe, y a su vez al jefe de su jefe, que era Lula, que él no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué hace Mameri? Llama a Barata, quien tuvo una fuerte reacción con esto, y volvió donde Marcelo Odebrecht. Mameri, porque él era el que estaba en el medio, en la jerarquía, volvió donde Marcelo Odebrecht, indicándole las alegaciones y argumentaciones de Barata. Todo esto, señor, consta de la declaración de Mameri, y lo que he dicho esto consta de la declaración del mismo Odebrecht. La Fiscalía ha utilizado tendenciosamente estas declaraciones y ha ocultado lo que no le convenía. Solamente ha dicho medias verdades, señor, pero acá está la declaración. Recibí a través de este sistema encriptado el correo electrónico de Jorge Barata. Recuerdo bien, en este correo electrónico no aparecía el nombre de la señora Fujimori o el partido o cualquier indicación directa o indirecta a este. Luego sigue, conforme indiqué anteriormente, no puedo determinar si el monto fue pagado, sea a esta, se refiere a Keiko Fujimori, sea a algún intermediario, sea al partido. En otras palabras, señor, Mameri dice que a él no le consta que ese monto hubiera sido entregado. En otra pregunta que le hace el fiscal brasileño a Mameri, Mameri responde, tratando específicamente sobre el objeto de este procedimiento, del que se estaba llevando a cabo a fines de abril en el interrogatorio a Mameri como testigo, sí hubo una aprobación mía, o sea, él reconoce que él aprobó. No sé si en efecto se entregó a la señora Fujimori a una interpósita persona, a un intermediario o a un partido político. Ni sé siquiera si efectivamente se efectuó ese pago. Eso dice Mameri, que él no sabe, no le consta si se entregó, a quién se le entregó y ni siquiera si se entregó. Eso, señor, en cuanto a la declaración de Mameri. Pero además, señor,
en esa misma diligencia se le pregunta a Mameri directamente: ¿se reunió usted con Augusto Mario Bedoya Cámara? Mameri responde: no, nunca. De cualquier forma, nunca estuve reunido con esa persona, ya sea en esa oportunidad o en cualquier otra. El fiscal brasilero le pregunta y le pide que precise: ¿usted lo conoce? Refiriéndose a mí. Mameri contesta: no. Voy ahora, señor, a la declaración de Fernando Migliaccio. Imputado, discúlpeme que lo interrumpa. Yo ya estoy escuchándolo bastante tiempo. Su defensa técnica ya intervino. Trate de resumir entonces. Voy a resumir lo de Migliaccio y después voy a los motivos de los peligros de fuga muy rápidamente, señor. Por favor. A Migliaccio se le pregunta: ¿puedo preguntar, señor Migliaccio, nunca entonces ustedes enviaron dinero en especie a Perú? Dinero en especie se refiere a dinero en efectivo. Nunca. Yo en mi división no. Barata declaró que el dinero le llegaba a él en efectivo, que le llegó en un maletín de gimnasia y que le llegó en efectivo y que él lo entregó en efectivo. Pero Migliaccio, que es el funcionario responsable de operar la famosa división de operaciones estructuradas, dice: nunca. Yo en mi división jamás envié dinero en especie a Perú. Le repreguntan: ¿jamás enviaron ustedes una suma con personas a través de doleiros? No, nunca, responde Migliaccio. No, nunca, nunca envié a nadie con dinero en efectivo a Perú. Le vuelven a preguntar: ¿nunca le envió usted $500,000 al señor Barata hasta su oficina a través de una persona? Y Migliaccio contesta: no, Marcelo, refiriéndose a Marcelo Odebrecht, lo tenía prohibido. Le vuelven a preguntar: ¿estaba prohibido por Marcelo Odebrecht? Fernando Migliaccio contesta: sí, sí. En otras palabras, señor, jamás vino de Brasil ni de ninguna cuenta que manejara la división de operaciones estructuradas dinero en efectivo al Perú. ¿Por qué, se preguntará, digo yo, que miente Barata? Barata miente porque tiene interés en el caso, pero no solamente interés legal por su ser aspirante a colaborador eficaz, él tiene intereses crematísticos, señor. Él sigue siendo empleado de Odebrecht, él cobra un salario importante en esta empresa y sigue recibiendo bonos por desempeño. En el Perú, señor, Odebrecht tiene la expectativa de recoger, si es que no sigue trabajando en el Perú, $4.500 millones aproximadamente, $4.500 millones. En una entrevista que le hacen hace no mucho tiempo al señor Mauricio Cruz, que es el actual jefe ejecutivo de Odebrecht en el Perú, en otras palabras, ocupa el cargo que alguna vez ocupó Barata, le preguntan en un medio, y está publicado en el diario Correo, sobre este tema, y él dice que Odebrecht espera recabar del Perú $2.500 millones. Pero para eso necesitaban la buena voluntad y el apoyo del gobierno para que los compradores se animen a hacerlo. Así dice textualmente en la entrevista, señor. Los potenciales compradores necesitan tener un poco más de claridad del trato que recibirán del Estado peruano. Pero no solamente están de por medio esos $2.500 millones, porque Odebrecht, señor, ha demandado a la República del Perú, al amparo del convenio de protección de inversiones con el Ducado de Luxemburgo, por $2.000 millones. Existe una demanda interpuesta por Odebrecht por $2.000 millones, que sumados a los 2.500, a los que como mínimo aspira a recoger, según Mauricio Cruz Odebrecht, estamos hablando de $4.500 millones. Y eso no es todo, eso es el hipótesis que salgan del Perú. Pero si se quedaran a trabajar en el Perú, aspiran a manejar obras que hoy día valen, sin nuevos adicionales, cerca de $15.000 millones, señor. Eso sería un escándalo, y un escándalo mayúsculo, que espero que no ocurra. Sería un escándalo mayúsculo, señor. Sin embargo, debo referir un último punto vinculado a eso, y es el siguiente, señor. Tengo acá la hoja informativa del Ministerio de Justicia,
Acá, señor, la hoja informativa del Ministerio de Justicia a fines de octubre, que se denomina Relación de solicitudes de adquisición de activos ingresados en el marco de la Ley 3737. Esta es la ley que regula los problemas de compensación de las empresas vinculadas a los casos de corrupción. Y ya aquí, señor, en segundo lugar de este documento, aparece la solicitud presentada por Chakya Holding Limited para comprar parte de las acciones de Odebrecht en la empresa de Generación Guayaga por $618.726.880, señor. Ya está Odebrecht tramitando la venta de parte de esos activos. Esto es un escándalo, señor, y espero que no pase. Finalmente, señor, quiero referirme al tema de mis arraigos y muy rápidamente. 5 minutos lo voy a dar, por favor. Supuesto, gracias, señor. Y disculpe usted la extensión y le agradezco su... Yo, señor, tengo arraigo domiciliario en el Perú, vivo en el mismo inmueble hace 17 años, desde que conocí y decidí formar un hogar con mi actual esposa. El inmueble de su propiedad, ya era de su propiedad cuando nos conocimos. Mi esposa, al igual que la señora del señor fiscal acá presente, es una profesional independiente. Refiérase a su caso, por favor. ¿Ya? Sí, está bien, es una profesional independiente con rentas y patrimonio propio, y sugerir que porque yo vivo en la casa propiedad de mi señora no tengo arraigo es una barbaridad, es una discriminación machista que no se debe hacer. Segundo, señor, yo tengo una hija menor que vive acá, tengo 5 nietos que viven acá, tengo 7 hermanos que viven acá, tengo una madre anciana que vive en el Perú. Entonces, señor, yo tengo amplio arraigo domiciliario y familiar en el Perú. El que yo pueda viajar, señor, es un hecho que no tiene nada que ver, porque asumir que quien tiene la capacidad económica para viajar se va a fugar es discriminatorio, porque se está discriminando desde el punto de vista socioeconómico, y eso no es correcto. Yo sí tengo capacidad de viajar, por supuesto, puedo comprar mi pasaje y viajar, pero el señor fiscal ha leído como una letanía la lista de mis viajes, pero no se ha tomado la molestia de hacer una estadística como corresponde, para determinar exactamente cuántos días he estado fuera del Perú, cuántos días he estado en territorio extranjero. Y si lo hubiera hecho, se daría cuenta que yo he estado en territorio extranjero el 3% de mi tiempo, señor, el 3%. Significa que el 97% de mi tiempo durante esos años lo he pasado en el Perú. Me hubiera gustado que el señor investigara también mis viajes al interior del Perú y verá, ¿no es cierto?, que mis viajes a provincias, algunas de las más remotas, son mucho más largos y por mucho más tiempo que aquellos que realizo al extranjero. De modo tal que, señor, el que yo pueda viajar no significa nada. Luego, con relación al viaje que él dice que yo hice, después de conocer la declaración de Barata, es mentira, señor. El viaje lo hice 2 días antes de la declaración de Barata y fue un viaje programado con anticipación con mi familia. De esto existen documentos que fueron incautados de mi domicilio el día que se produjo el allanamiento, donde están relatados los itinerarios con todo detalle del viaje familiar que hizo mi familia para ir a Disney, donde incluso se han llevado una hoja donde mi hija menor y su hermano hacen un detalle de a qué atracciones querían ir, señor, en esas fechas. Todo eso está acreditado en la carpeta. Entonces, eso no puede ser de ninguna manera, ¿no?, peligro de fuga. Y finalmente, respecto, señor, a la obstrucción, se dice que yo, en una de mis declaraciones, me remití a otra carpeta, y eso lo ha aprovechado el fiscal para sacar la otra carpeta. Señor, yo nunca negué que esa otra carpeta fue ante la misma fiscalía. Y yo he escuchado aquí, señor, de la defensa, y después de usted, como personas cultas, referirse a la navaja de Ockham. ¿Se acuerda? Señor, yo he escuchado, yo soy ingeniero, yo no soy abogado, yo he escuchado repetidamente el término economía procesal. Si yo estoy en una diligencia de declaración testimonial y yo tengo en mi mano la declaración, el acta de declaración que había hecho hacía pocas semanas ante la misma fiscalía, y me empiezan a hacer exactamente las mismas preguntas, no otras, literal y exactamente las mismas preguntas y en el mismo orden.
¿No le parece que contribuyo a la economía procesal diciéndole me refiero a esas respuestas? Yo estaba ahí. Las respuestas anteriores las había dado ante una señora o señorita fiscal cuyo escritorio estaba a menos de 2 metros de donde yo estaba sentado. Y tenía que volver a repetirle todas las respuestas que ya había dado. A mí me parece increíble, señor, que se pretenda eso. Es ante la misma fiscalía. Yo no sé si era otra carpeta o no, pero yo había respondido exactamente las mismas preguntas y en el mismo orden. Y finalmente, señor, respecto, cuando ha sacado esa declaración sobre mis cuentas, sí, señor, yo declaré en esa carpeta, declaré que tenía cuenta en el extranjero, y respecto a mis cuentas en el Perú, declaré y mostré la información que estaba en mi teléfono celular ante la fiscal, que mis fondos en el Perú provenían de una repatriación de capitales que yo había hecho al amparo de la ley de repatriación de capitales. El día 27 de diciembre del año 1917, señor. Y le mostré, según las reglas de la SUNAT, para hacerme acreedor al beneficio tributario que implicaba esa repatriación, yo tenía que hacer unos depósitos a plazo. Y por lo tanto esos fondos no estaban en mis cuentas personales, sino estaban en unos depósitos a plazos que me exigía la SUNAT. Y todo eso, señor, consta en mi declaración que el señor fiscal ha leído solo parcial y tendenciosamente. Gracias, señor. Muy bien, hemos concluido ya con la situación jurídica del investigado Bedoya Cámara. Solamente unas preguntas puntuales. Uno para la defensa y otro para el Ministerio Público. Para la defensa. He escuchado atentamente y he tomado nota sobre su planteamiento, sobre su posición jurídica, en el sentido de que la declaración de Barata no sería creíble en su caso, por el tema de fechas, por el tema también de que se contradice con otros pasajes de su propia declaración. Yo quiero preguntarle algo muy concreto sobre ello. Usted está prácticamente, porque lo que usted está haciendo es poner en tela de juicio la declaración de Barata. ¿Cómo explica el tema de es evidente de que no hay una sindicación directa? ¿Cómo explica el tema de que la Fiscalía ha traído elementos de convicción concretos bajo su tesis de que tenemos aportes fraudulentos, factor Reategui y factor Yoshiyama Sasaki? Es decir, ¿de dónde habría salido ese dinero? En otras palabras, o sea, porque acá se está sosteniendo de que no vino de Odebrecht. La Fiscalía ha presentado diversos elementos de convicción sobre el factor Yoshiyama y el factor Reategui, en donde ha presentado diversos, sobre todo depósitos por $100.000 que ha realizado una sola persona para presuntamente en alusión a los aportes fraudulentos, y casi $500.000 en el caso de Yoshiyama Sasaki. Correcto, señor magistrado. Yo defiendo a Augusto Mario Bedoya Cámara. Sí. Se habla de un factor Reategui y de un factor Yoshiyama. Yo tendría que responder si hay un factor Bedoya. Y acá no hay un factor Bedoya, señor magistrado. ¿Qué tiene que decir respecto a que, sí, entiendo su postulado de que hay dinero? La Fiscalía ha hecho alusión a la misma mecánica. Usted ha escuchado de que en el caso de Yoshiyama Sasaki ha terminado prácticamente buscando aportantes que en realidad no habían aportado nada y eran básicamente amigos y su círculo familiar. Y ha sostenido en el caso de su patrocinado de que ha terminado colocando como aportantes, concretamente a familiares cercanos. No voy a mencionar el nombre, no. Lo único que me interesa es el dato. Ha mencionado a la esposa e incluso al cuñado de su patrocinado. Y bajo la tesis de la Fiscalía ha dicho, he aquí, ¿no?, la misma mecánica que en el otro caso. ¿Qué tiene que decir concretamente sobre ese punto? Concretamente, señor magistrado, más allá que ya hemos acreditado que la aprobación del dinero el 10 de mayo del 2011 fue posterior
a los... Doctor, céntrese en el punto. Discúlpeme, pero ya lo he escuchado. Claro, El aportes. punto, la pregunta es concreta. Céntrese eso y no lo voy a dejar salir, discúlpeme, pero de otro tema. Correcto. Céntrese en el tema de que ha utilizado la misma mecánica en los familiares. Que es falso, señor magistrado. Tanto mi defendido como su esposa y su cuñado son personas que tienen una solvencia económica acreditada. Y acá, en este escrito de 22 de marzo del 2018, que le hemos presentado al señor representante del Ministerio Público, está la acreditación, tanto de movimientos de sus cuentas propias, como en los para los aportes a la campaña presidencial del 2008. Quiero entenderle, a ver, un poco para tener en claro el concepto. Lo que usted está sosteniendo que son aportes reales, Exacto. no son No son fraudulentos. aportes simulados, es una hipótesis fiscal, es algo que no puede desacreditar que mi defendido y sus dos familiares, o sea, dos familiares, no estamos hablando de una retahíla de personas, no estamos hablando de empresas. Vamos a centrarnos en los tres. Usted dice que son aportes reales. ¿Tiene Exacto. algún elemento de convicción que haga, que justifique el movimiento de dinero? Porque estamos hablando alrededor de 100.000, 50.000. Sí, no se preocupe, después yo le voy a ceder el uso de la palabra. Si usted desea, lo intervenga, porque lo que en el fondo se está cuestionando es la realidad del aporte. ¿Existió o no esos aportes? Acá hemos presentado, por ejemplo, el cheque a la orden por parte de mi defendido de $32.000, la copia del recibo de aportaciones. A ver, ¿de qué fecha son los aportes? Para tener en claro, o sea, para tener en claro de dónde ha 2 de salido el abril dinero. Del 2011 fue el recibo de aportaciones del partido 2 de abril, del 2011. ¿de dónde habrían provenido esos dineros para De esos sus propias aportes? cuentas, de un cheque que ha girado Augusto Mario Bedoya Cámara a qué favor, fecha? pagado a la orden de Fuerza 2011. Ya. ¿Qué fecha es? El cheque es de 25 de marzo del 2011 y el recibo de aportaciones del partido es de 2 de abril del 2011. A ver, quiero entender eso. A ver, señala de que los aportes los hizo el 2 de abril de 2011. ¿Es correcto eso? Claro. O para tener en claro, yo le estoy preguntando. Yo no tengo El recibo del partido fue 2 de abril del O sea, 2011. ¿cuándo realiza efectivamente el aporte El 2 de abril del 2011. tanto su patrocinado como la esposa como el cuñado? Son fechas distintas, doctor. A ver, más o menos para fecharlo. Correcto. Milagros Maraví Sumar hizo 2 aportes. Ya, ¿qué fechas, por El favor? 7 de marzo del 2011 y el 3 de mayo del 2011, señor magistrado. Mi defendido realizó un aporte el 2 de abril del 2011. Y el señor Raúl Ernesto Maraví Sumar realizó un aporte el 29 de abril del 2011. Muy bien. Usted es la tesis que son aportes reales. ¿De dónde salió, cuál es la justificación del dinero sobre esos? Por ejemplo, en el caso de su patrocinado, vamos a empezar, que fue el 2 de abril del 2011. Efectivamente, es un manejo de sus propias cuentas, señor magistrado. O sea, el dinero salió de su cuenta. Exactamente. ¿Ha presentado elementos de convicción sobre Acá eso? está el cheque que ha girado mi defendido. Y ¿De qué fecha es el cheque? el cheque es de 25 de marzo del 2011. O sea, quiero entender, el 25 de marzo gira el cheque y se abona el 2 de abril. ¿Así es? Doctor. Así es. ¿Ya? ¿Usted quiere intervenir sobre ese tema o quizás no? No tengo problema. A ver, quiero escuchar. Ojo, quiero hacer la aclaración pertinente. Discúlpeme, pero le voy a dar el uso de la palabra, pero quiero hacer la aclaración pertinente. Esto no es un interrogatorio. ¿Ya? El que hace actos de investigación es el juez, digamos el fiscal. ¿Ya? Esto no es un interrogatorio, ni pretendo hacerle preguntas ni abiertas ni cerradas para que usted declare. Es su decisión si declara. Adelante. Clarísimo, señor. Yo no solamente he entregado la constancia del cheque, copia del cheque, sino también copia del estado de cuenta bancaria, de mi cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú, donde aparece que habían los fondos suficientes antes de girar el cheque, el cargo del cheque correspondiente y el saldo que quedó después de haber girado ese cheque. Todo eso está en la carpeta, señor. Pero además, la fecha del 25 de marzo es probablemente la fecha en que yo escribí el cheque en mi oficina, ¿cierto? Lo puedo haber tenido en el bolsillo varios días, hasta que fui y lo entregué, no sé si el 1 de abril, el 31 de marzo, ¿cierto? El hecho es que el día 2 de abril me entregan mi recibo de recepción del cheque. El que el cheque tenga una fecha anterior, raro sería que la tuviera posterior,
pero yo escribí un cheque, me lo metí en el bolsillo, en la billetera, ¿cierto? Y lo entregué en el momento en que pasé por ahí. No es que yo iba todos los días ni estaba disponible para ir a entregar el cheque en cualquier minuto. Y como era una aportación a una campaña política, era un acto privado, reservado, señor. Por lo tanto, yo no podía enviar el cheque con un conserje, ¿no es cierto? Muy bien. Doctor, lo que quiero preguntarle, si esto es así, el cheque que se ha girado, o sea, ¿tiene usted la fecha en que se ha efectivizado el cheque? Porque era por ¿cuántos dólares eran? $32.000, doctor. 32.000. ¿Y por cuánto fue el aporte de su patrocinado? Precisamente por ese mismo monto, nada más que transformado a soles. A soles, en ciento... Un segundo. A ver usted, en todo caso, le vuelvo a reiterar, esto no, yo no estoy interrogando. Entiendo, señor, pido no me estoy aclaraciones. interrogando, simplemente le quiero decir que la normatividad de OMPE en ese momento exigía que todos los registros fueran en soles, de modo tal que mi cheque, que fue en dólares, se transformó a soles al tipo de cambio del día que lo entregué y fueron 89.000 y pico de soles los que figuran en el recibo, que corresponde a los $32.000 de mi cheque al tipo de cambio. El cheque se efectivizó en la fecha en que fue depositado, señor, y aparece cargado en mi cuenta corriente en el estado de cuenta que he presentado en la carpeta. A la defensa, le estoy preguntando, quiero entender, o sea, el cheque se efectivizó, ¿qué fecha? ¿El mismo 2 de abril? Desconocemos, doctor. ¿Ha presentado algún documento sobre eso? Porque, le explico, o sea, no, acá todos estamos, acá está la Fiscalía, las defensas, el público en general sabe muy bien que cuando uno hace operaciones bancarias rige siempre digamos, los usos y costumbres. Por lo general, cuando uno va a abonar una cuenta, saca de una cuenta para abonar a la otra. Y siempre queda una constancia cuando yo saco de esta cuenta y la aplico a la otra. Por el tema de tiempo, o sea, retiro de esta cuenta porque voy a pagar mi cuenta que tengo en la otra. ¿Ha presentado elementos de convicción que reflejen esta continuidad en el tema? Hemos presentado el cheque, señor O sea, magistrado. ¿tiene el dato exacto de, por ejemplo, usted dice, si el aporte ocurrió el 2 de abril del 2011, ¿el cheque se efectivizó en esa fecha o no? ¿O no tiene conocimiento? No tiene conocimiento. No he presentado documentación Lo referente. último, lo escucho. Sí, señor. El cheque se entregó en una fecha determinada, que puede haber sido el 1 o el 2 de abril, y se cobró, inmediatamente fue depositado en la cuenta, que puede haber sido el 3 o el 4. Y yo sí he entregado copia del estado de cuenta bancario de esa cuenta. Voy a ser claro, más o menos les grafico un poco para que el juez pueda tomar decisiones, no se preocupe. Dígame. Pero no es como usted señala, que yo he sacado de una cuenta para pasar a otra cuenta, no señor, yo he girado un cheque contra mi cuenta, contra fondos que ya existían en mi cuenta. No es que yo haya hecho un retiro de una cuenta para depositar en otra. Bueno, yo tan solo la pregunta que le hice a su abogado era si existe continuidad, o sea, efectivizo el cheque en el día 2 de abril y de inmediato lo abono al aporte. ¿Así fue? No, señor, yo no efectivicé ningún cheque, yo entregué un cheque físico. O sea, lo ejecutó el cheque, vamos a ponerlo ahí. Yo no lo ejecuté, ya. Yo entregué el cheque físicamente y el cheque fue depositado, me imagino, en la cuenta del partido y fue cargado. ¿Tiene elementos de convicción de eso? ¿Ha presentado? Por supuesto, he entregado Voy a revisarlo, copia de mi cuenta corriente, copia del estado de mi cuenta corriente. Yo no cobré un cheque para entregar un aporte, yo entregué físicamente un cheque. ¿Y cuando se hizo el aporte, cómo es? ¿Cómo figura? ¿Dinero en efectivo? ¿Cómo figura eso? A ver, usted, le vuelvo a reiterar, no lo estoy interrogando. No, señor, es que los cheques, según la normatividad, hay una distancia muy grande, señor, y perdóneme que parezca tratando de dar una clase, pero yo conozco el tema, entre lo que se llama efectivo y lo que se llama dinerario. Y está muy claramente definido, ¿no es cierto?, en el Banco Central. Un cheque es un pago en efectivo. O sea, si yo compro algo y lo pago con un cheque, el cheque en el Perú tiene valor cancelatorio. Tanto así que si el cheque no tiene fondos, yo voy preso, porque es una estafa. Entonces, el cheque es exactamente igual que los billetes, que el dinerario, de acuerdo con la legislación peruana. Distintos son los billetes mismos, ¿no?, la moneda. A ver, le voy a plantear, explíquemelo como si tuviera 9 años. ¿Cuándo lo efectivizó el cheque?
Yo no efectivicé el cheque, yo entregué un cheque para ¿Cuándo le dio el efecto cancelatorio? el día que lo depositó el partido en la cuenta y tuvo efecto cancelatorio. Y Está diciendo del mismo 2 de abril. puede haber sido el 3, puede haber sido el 4, no lo sé yo. No lo sabe. ¿Cierto? Pero sí he entregado copia Le del entendí. estado de cuento donde aparece precisamente ese cheque con su número, con el beneficiario y en la fecha exacta en que fue deducido en mi cuenta, que fue cargado a mi cuenta. Muy Eso es que está en el expediente, señor. Muy bien. No pretendo interrogarlo, vuelvo a decir. Otro tema. Algo más para cerrar Sí, sobre este solamente tema. señalar que los aportes de la esposa de mi defendido y del hermano de y del cuñado de mi defendido han sido transferencias interbancarias desde abonos de sus cuentas propias hacia las cuentas de el partido. Acá en este escrito están detallados. Muy bien, voy a revisar la documentación. ¿Algo que decir sobre ese punto, señor fiscal? A ver, para cerrar el tema, como he abierto el tema, entonces también le tengo que dar a usted la posibilidad de que pueda decir lo que su Sí. posición jurídica. Sí, señor magistrado, tanto como nos ha referido el testigo protegido 2017-55-3 y ahora el testigo protegido 2017-55-8, la modalidad empleada era precisamente buscar personas que tuvieran esa capacidad económica para aparentar precisamente el aporte al partido. En algunos casos, señor juez, se dejó constancia de que en efecto a la persona le entregaban el dinero. En algunos otros casos no le han entregado el dinero, sino que simplemente la persona aparecía precisamente como aportante. En los casos, porque no lo dice el abogado defensor, por los cuales está investigada también la esposa como el cuñado del señor Augusto Bedó Cámares, contra quienes se ha formalizado investigación preparatoria, existe la tesis de que a estas personas le han entregado el dinero en efectivo y lo que han hecho es transferencias de sus propias cuentas bancarias, precisamente, como lo dice el testigo protegido 2017-55-8, para dar esa apariencia precisamente de que había un aporte. El propio imputado, Augusto Bedó Cámares, aun cuando no es... Continúe. Aun cuando no es una declaración indagatoria, está señalando de que él no ha realizado el depósito bancario, lo cual concuerda precisamente con la modalidad sucedida en San Martín, en donde quien realiza el depósito o el abono bancario es una tercera persona, lo que ha sucedido con Jorge Yoshida Masasaki, que es una tercera persona, y en el caso de Augusto Bedoya Cámara, él no señala quién ha sido la persona que en efecto ha ido al banco a hacer el abono correspondiente. Entonces, Nombre. Doctor, por favor, doctor, no interrumpa. Estamos llevando con la altura debida esta audiencia y no voy a permitir interrupciones suyas. Doctor. Retiro mi sí, artículo. y cierro el tema. Este testigo último, 2017-55-8, está señalando precisamente, nuevamente, no es, y acá ya cierro, no es como en el caso, si podemos hacer una similitud de otro partido político respecto a aportaciones que se están investigando, sino lo que estamos acá señalando, que acá se han buscado personas con apariencia económica, solventes económicamente, que tengan esta apariencia, dentro de los cuales encaja precisamente la esposa y el cuñado de Augusto Bedoya Cámara. Muy bien. El otro punto, esto ya voy a trabajar con la Fiscalía. Usted ha escuchado la participación de la defensa y recojo más sobre todo la idea central que ha planteado. Usted ha planteado, voy a ir al peligro de obstaculización. Usted ha planteado, ha citado varias declaraciones, ¿no? ¿En qué medida establece digamos, la vinculación concreta del investigado con estos actos de obstaculización? Porque hemos trabajado el otro día y ha dictado resolución de una imputada y era pues que estaba en una posición digamos, de cúpula, ¿no? En este caso, ¿de qué manera tiene incidencia o digamos, tendría incidencia en los actos de obstaculización de manera concreta el investigado? Nada más. Eso es lo que le ha observado también la Sí. defensa. Y casualmente el testigo protegido 2017-55-8 ha señalado, cuando ha indicado de que tiene temor precisamente por personas militantes del partido Fuerza Popular.
ha indicado que tiene temor precisamente contra su familia, contra sus 3 hijas, por el riesgo de integridad. Es posible que miembros del partido, así como sus militantes, agregan a su familia. O sea, la situación de Augusto Bedoya Cámara en particular es de que él forma parte de este partido. Bueno, no vamos a criminalizar al partido, eso no es el objeto, pero sí precisamente a las personas que se han desviado de los fines legales de un partido político. Y en este caso estamos hablando de que Augusto Bedoya Cámara está dentro de lo que el testigo protegido menciona como el riesgo latente contra su integridad. Muy bien. ¿Algo que decir sobre ese punto para cerrar sobre este tópico? Sí. La misma Fiscalía, usted también, señor magistrado, cuando ha hecho la resolución de prisión preventiva que menciona su persona, ha señalado que una cosa es el partido político y otra cosa es la presunta organización criminal que se investiga. Según lo que me informan las personas atrás, hay 10.000 afiliados al partido fujimorista. Doctor, céntrese en el tema, nada más. Yo ya le he por escuchado, eso, céntrese en el tema, no lo voy a dejar salir. Eso. Son 10.000 personas, Sí, de los cuales puede otro decir tema. el señor representante Doctor, del Ministerio Público. discúlpeme, pero céntrese en el tema. Sobre el tema que le corrió traslado, sobre el tema de que, sobre el tema de la obstaculización de su patrocinado para con los testigos. Usted lo ha escuchado ya, ha dicho de que ha citado al testigo 8 porque siente temor y prácticamente desarrolla toda su argumentación en que eso podría afectarlo. Siente temor Sobre eso. de personas que él no sabe identificar y que en ningún caso está mencionando sea Augusto Mario Bedoya Cámara, señor magistrado. No lo menciona. Nadie, ningún testigo protegido menciona siquiera su nombre, más allá de para acciones partidarias. Muy bien, hemos concluido ya. Dígame, yo con esto cierro, ¿eh? Señor, ¿Me vas viendo la fecha? sí, señor. He visto que se han leído acá, se han dado publicidad a una serie de chats y de otras conversaciones. Tengo que decirle, señor, que yo a un alto porcentaje de las personas que intervienen en esas conversaciones no las conozco, señor. No las conozco. Son personas que han ingresado probablemente después que yo he salido de militar activamente en el partido. Yo ni siquiera conozco a las personas que están en esos chats. Me quedó claro su punto de vista. Muy bien, vamos a suspender la presente audiencia, ¿ya? El día de hoy no voy a, porque tengo ya agenda digamos, en mi despacho, tengo también carga. Para el día de mañana vamos a continuar. A ver, ¿me das la hora, por favor? Porque tengo audiencia. No, tengo audiencia temprano. Tengo mañana un examen, me parece. A ver. Vamos a ver la hora, nada más para continuar. Por favor, ahora cerramos la audiencia. Ya, estamos. No tengo nada. Entonces, a las 9. No tengo sin audiencia. Entonces, llama la. Un momento, voy a verificar. Si que no tengo, mañana también seguimos hasta ahora. Ya, un momento, por favor, ya.
Antes de cerrar, retornó el doctor Abanto. Solamente para cerrar, mire, se mencionó a Yoshiyama, me parece, ¿no? El testigo, hay un testigo que mencionó, un testigo que corrió traslado hacia usted. 2017-55-8. Sí, que sería de Yoshiyama Tanaka, ¿sí? Hizo mención a Yoshiyama. ¿Va a decir algo sobre eso? Solamente, señoría, subrayar que es un testimonio de referencia, porque no dice que él haya visto o le conste que el dinero provenía de Jaime Yoshiyama, sino que es una estimación que hace el testigo o un dato de referencia, y en ese caso a la defensa le llama mucho la atención que la Fiscalía no haya cumplido con el requerimiento con lo que requiere el Código Procesal Penal cuando se da cuenta de que hay un testimonio de referencia, que es establecer el lugar, las circunstancias y las personas de donde se obtuvo la información a fin de que puedan ser convocadas para corroborar la versión del testigo de referencia. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a suspender entonces la presente audiencia para continuar el día de mañana, 6 de noviembre del 2018, a las 11 de la mañana, ¿ya? Porque tengo diligencia temprano, ya tengo programado. 11 de la mañana, hora exacta, en esta misma sala de audiencias. La Fiscalía es obligatoria. ¿Algún problema? No, conforme. Sí. La Fiscalía es obligatoria su presencia y para la defensa técnica de los investigados igualmente, ¿ya? ¿Se pone en conocimiento, Fiscalía? Conforme. Muy bien, son la 1 de la tarde, se levanta la presente. Muchas gracias.